participantes del grupo educativo Capacítate Perú. Buenas tardes, participantes. Bienvenidos al curso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementación ISO 45001-2018. Les recordamos dejar sus consultas en el chat para que sean resueltas, y si desean obtener los beneficios del certificado, tienen que dar clic al link que estoy dejando en el chat. Este curso está organizado por Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con el ingeniero Carlos Alberto Fonseca Davira. A continuación, voy a dar el pase al ingeniero Fonseca para que pueda comenzar con el curso. Ingeniero Fonseca, ya puede iniciar. Perfecto. Entonces vamos a iniciar con este curso. Realmente para mí es un placer, como vuelvo a decir, poder formar parte del grupo Capacítate Perú, puesto que la comunicación y la capacitación es algo que nos ayuda y que nos da esos lineamientos para poder desenvolvernos cada vez desde una perspectiva mucho mejor, ¿no? Entonces, enfocándonos el día de hoy en esta primera capacitación, ya en la cual vamos a hablar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma ISO 45001-2018, vamos a ver lo siguiente. Un momento, ya, ahora sí. Primero tenemos que entrar a un tema de un marco normativo de seguridad y salud en el trabajo. No podemos hacernos ajenos a saber que en este momento nosotros, como ley principal dentro del territorio peruano, ¿ya? Tenemos a lo que es la ley 29783, ¿ya? Que está desarrollada con esta normativa, pues, del Decreto Supremo 005 en su versión 2012, que nos habla del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y esto nos ayuda, pues, a poder tener esos lineamientos correspondientes, legales, aplicables a todo tipo de empresa, a todo tipo de giro de negocio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica la ley peruana. Pero por otro lado, internacionalmente, pues, tenemos a lo que es la norma ISO, ¿ya? Las normas ISO son un grupo, una familia de normas que se encargan, pues, de velar por la gestión, la operacionalización, ¿ya? Y el desarrollo específico de todas las buenas prácticas que nosotros tenemos dentro de la organización. Ahora, porque nosotros mencionemos buenas prácticas no quiere decir que sea algo más o algo menos bueno de lo que nosotros podemos hacer. Es muy trascendente y muy importante lo que nosotros podemos hacer en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Entonces, como una introducción, como les decía, las siglas ISO representan a la Organización Internacional para la Estandarización, ¿ya? Que es el organismo responsable, ¿ya? De regularle un conjunto de normas para la fabricación y comercio y comunicación de todas las industrias dentro de todo lo que es el mundo, ¿no? Tenemos a 150 países que aceptan ya este tipo de normas ISO y las validan para que las empresas puedan ser certificadas, ¿ya? En este caso, la norma ISO 45001 es la primera norma internacional que determina los requisitos básicos para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué se dice que es la primera? Porque entramos en un tema que impacta directamente con la seguridad de las personas. Entonces, es importante que los lineamientos sean muy relevantes y muy específicos para poder nosotros tener un correcto cumplimiento. Entonces, desde ahí partimos por un enfoque muy claro de cómo queremos hacer las cosas, ¿correcto? Luego de eso tenemos que la norma ha desarrollado un objeto para ayudar a las organizaciones a proporcionar un lugar seguro de trabajo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de un lugar seguro de trabajo, vamos a tener que tener muy en cuenta, ¿ya? Que dentro de este proceso nosotros vamos a ayudar ya a las empresas y a las personas para poder justamente tener el impacto que nosotros queremos tener, que es que las mismas personas puedan cuidarse dentro de este mismo proceso, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver que cómo nosotros vamos a desarrollar este proceso y cómo vamos a impactar directamente con las empresas, ¿ya? La ISO 45001 destaca por los siguientes aspectos: disponer de una norma internacional que reconoce prestigio, que permite al empresario acogerse a un marco organizacional, ¿ya?
motivar a las personas y comprometer a las personas mediante un trabajo y la consulta y la participación, estructurar un modelo para facilitar al empresario al cumplimiento del deber de la protección de los trabajadores y conseguir una mayor optimización de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, es desarrollar e implementar las políticas y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por otro lado, también es mejorar continuamente la gestión y las condiciones de trabajo que se dan a lo largo de el territorio peruano. También es integrar con otros sistemas de gestión, fomentando una cultura preventiva y facilitar el cumplimiento normativo. Por último, también todo esto en conjunto que va a traer como consecuencia que nosotros mejoremos, ¿ya? El impacto que vamos a tener con la organización para poder nosotros tener una viabilidad de lo que queremos conseguir, ¿correcto? Dentro de una estructura ya de la norma, nosotros contamos con una estructura de alto nivel que habla sobre entradas, procesos y salidas. Esta estructura de alto nivel nos impacta o nos enfoca al ciclo PHVA, que es el ciclo de Deming, o como se le dice normalmente en español, ya es el ciclo PDCA, que por sus sílabas en inglés es Plan, Do, Check, Act, y en español sería pues planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Por qué es importante esta parte de acá? Porque nosotros dentro de este desarrollo de la norma de la ISO 45001, en la cual vemos lo que es seguridad y salud en el trabajo, vamos a tener ya una estructura que facilite la integración de las diferentes normas y sistemas de gestión, proporcionando un marco común y facilitando, por lo tanto, una integración con las normas ISO 9001 e ISO 14001, ya en su versión 2015. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ISO 45001, no podemos dejar de lado a sus hermanas, la 9001 y la 14001, en la cual nos hablan justamente de la gestión por procesos, el enfoque basado en las personas, en los recursos, en los clientes, etcétera. Entonces, de este modo, nosotros vamos a poder tener valor dentro de la implementación que nosotros hagamos. Entonces, como ustedes ven en el gráfico, tenemos una entrada, tenemos un proceso y tenemos una salida correspondiente. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener claridad sobre eso. Y es importantísimo que nosotros podamos, el punto 4, 4.1 y 4.2 sean los agentes que nos ayuden a poder determinar lo que vamos a conseguir dentro de esta parte. Entonces, la estructura de alto nivel va a seguir la siguiente forma, ya, o el siguiente desarrollo, en el cual tenemos cláusulas informativas y cláusulas con requerimiento, ya, en las cuales nosotros vamos a ver, uno, los objetos de campo de aplicación del alcance, que es muy importante, ya. Luego de ahí vamos a tener todo lo que es esta parte realmente en la cual nosotros vamos a ver las referencias normativas. Fíjese que dentro de las cláusulas informativas, ya, nosotros de la 1 a la 3 no implementamos. Ya, eso es lo que ustedes tienen que tener clarísimo, que dentro de esto nosotros no implementamos, ¿ya? De la 0 a la 3 solo es informativo. Sirve, sí sirve mucho para poder nosotros desarrollarnos y poder tener una claridad sobre lo que nosotros vamos a hacer. Y como ven en la segunda parte nos vemos cláusulas de requerimiento. Estas cláusulas de requerimiento sí van a ser implementadas, pero van a ser implementadas y van a tener que ser intencionalmente integradas, ¿ya? Con lo que nos dice, pues, la ley 29783. Entonces, ahí tenemos otra gran importancia, que es el cómo nosotros vamos a manejar esta parte de acá, con respecto a las cláusulas informativas y a las cláusulas de requerimiento, ¿no? Entonces, como lo vemos y como lo habíamos visto en la anterior diapositiva, es importante mencionar que dentro de una estructura común de la norma, ya vamos a encontrar lo siguiente: el ciclo de Deming, el ciclo PHVA, y por otro lado entramos en lo que es los tipos de cláusulas, ¿no? De ahí podemos destacar, para no leerlas todas, porque esto ya ustedes lo tienen dentro de su presentación, voy a destacar por lo menos 3 de estas.
Las más importantes que desde mi experiencia, los momentos en los que he auditado y he participado de implementaciones de esto, he podido tener una claridad sobre el mismo, ¿ya? Uno es el tema de el contexto de la organización. ¿Por qué el contexto de la organización? Porque nosotros estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo. Cuando nosotros hablamos de seguridad y salud en el trabajo, no podemos dejar de lado y no podemos desentendernos, ¿ya? Que dentro de este mismo contexto nosotros tenemos que tener, sobre todo, los interesados. Y cuando hablamos de interesados, no solo hablamos de una o dos o tres personas, no. Los interesados vienen a ser ese grupo de personas que realmente impactan directamente con la seguridad y salud de nuestro trabajo. Segundo, los contextos. Ya. Y estamos hablando de la ISO 45001. Entonces, cuando nosotros hablamos de contextos externos e internos. Y eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de contextos externos, nosotros vamos a hablar pues de esta parte importante en la cual nosotros vamos a tener una cultura preventiva para saber lo que nos vamos a enfrentar de manera externa. Y de manera externa, ¿qué nos puede pasar? Por ejemplo, le doy el ejemplo más reciente y más significativo que hemos podido pasar. La pandemia, el COVID-19. ¿Era algo que nosotros sabíamos que iba a pasar? No. ¿Era algo que nosotros podíamos controlar? No. Sin embargo, puede haber alguna organización que sí se previno. No necesariamente para el COVID, pero sí por lo menos para enfermedades virales. Pero ¿de dónde recae todo ese desarrollo de que nosotros podamos, uno, ser preventivos y segundo, ver bien nuestro contexto de partes interesadas, ¿ya? Y el contexto de la parte de lo que nosotros estamos viéndolo como ya desarrollo puntualmente hablando de las partes interesadas y del contexto. Contexto interno, contexto externo, partes interesadas internas, partes interesadas externas. Cláusula número 4, fundamental. La otra cláusula importante es la 6, porque la 6 nos indica cómo nosotros vamos a cumplir nuestros objetivos. Imaginemos un objetivo de seguridad y salud en el trabajo, uno muy importante, que es la accidentabilidad. Y que nuestra tasa de accidentabilidad siempre tiene que estar en 0. Entonces, es muy importante que dentro de esa tasa de accidentabilidad nosotros podamos contar ya con mecanismos que nos ayuden a cumplir esos objetivos. Entonces, ahí vienen los objetivos, vienen las metas, vienen los indicadores y vienen los resultados clave. Entonces, punto número 6, planificación, importantísimo. Y luego, el punto número 7. Ese es el tercer punto muy importante. El punto número 7 establece, como lo dice ahí, la necesidad de determinar medios necesarios para conseguir todo lo que hemos planificado. Ahí nos dicen qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que todo lo que hemos planificado en el 8 lo podamos ejecutar y lo podemos cumplir. Entonces, es trascendental, ¿ya? Que nosotros ahí identifiquemos de manera oportuna, ¿ya? Todos los recursos que nosotros necesitamos. Por ejemplo, recursos, que puede ser, necesitamos una brigada o un comité de seguridad y salud en el trabajo. Otro recurso que necesitemos, por ejemplo, puede ser, no sé, equipos para poder hacer simulacros. Otro recurso que necesitamos es por lo menos tener, los mapas del lugar donde estamos para poder hacer los mapas de riesgos. Muchas veces no se tienen los planos generales de ubicación, entonces lo que tenemos que hacer es nosotros pagar porque se haga eso y luego también ubiquen todo lo que es salida de emergencia, etcétera. Las capacitaciones, podemos nosotros mismos capacitar, pero el hecho de que nosotros capacitemos no nos da ese 100% de cumplimiento que nosotros buscamos. Entonces es importante que nosotros podamos determinar nuestros propios recursos en base a nuestro propio contexto. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Entonces, luego de eso, nosotros vamos a tener realmente ese punto, ¿ya? Ese punto que nosotros
vamos a poder realmente ya destacar cuando nosotros vemos la cláusula 4, la cláusula 6 y la cláusula 7, ¿ya? Entonces, ahí entramos en un poco porque a mí dentro de este tipo de capacitaciones me gusta enfocarlo en dos características. Una de ellas es cómo nosotros vamos a implementar un sistema de gestión que realmente se vea impactado bajo una necesidad intrínseca de que cumplamos con las expectativas y necesidades. Y por otro lado, también que entendamos que la norma para poder certificarnos nos pide un cierto número de lineamientos. Entonces nosotros no solo podemos querer hacer lo que querramos y no seguir lo que la norma nos pide. Entonces tenemos que ser muy arbitrarios en esos casos. Entonces, una cosa muy puntual de la norma, una característica muy puntual de cualquiera de las ISOs, y en este caso lo vamos a ver en la ISO 45001 en su versión 2018, ¿ya? Es los debes, deberías y puede. Entonces, cuando nosotros hablemos un debe, ¿ya? Nosotros vamos a hablar de un requisito. Un requisito que en auditoría vamos a tener que cumplirlo. Es muy importante que en auditoría nosotros vayamos directamente al cumplimiento de este requisito, ¿ya? Por otro lado, tenemos los deberías, que los deberías nos indica una recomendación. Entonces, ¿qué pasa con los deberías? ¿Cuál es la diferencia entre un requisito y una recomendación? Que un requisito te genera una no conformidad si no lo cumples, pero una recomendación no. Una recomendación se puede volver una no conformidad siempre y cuando atente contra la salud de las personas, en el caso de la ISO 45001. En el caso de la ISO 9001, cuando atente contra la calidad del producto. Y en el caso de la de la ISO 14001, es cuando impacta realmente con el ecosistema en el cual se está desarrollando las actividades. Entonces, si no, todos los debes son los que nosotros necesariamente y obligatoriamente tenemos que cumplir. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Y los puedes invitan un permiso, una posibilidad o una capacidad que nosotros tengamos o querramos aprovechar para poder realizarlo, ¿ya? Entonces, estas son las formas verbales que utiliza la norma como para poder desarrollar lo que es su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, vamos a entrar directamente y ahora sí a hablar un poco de los puntos, ¿ya? De lo que te pide la norma. Como lo habíamos mencionado en un inicio, y es importante que ustedes lo recuerden, ¿ya? La norma como tal nos invita a poder tener lineamientos informativos y fuera de esos lineamientos informativos nos invita a tener lineamientos que sí se realiza, como dice, una gestión documentaria, una oportunidad de implementación, etcétera. Entonces, ¿cuáles eran de ellos? Que en el punto número, en este caso, del 1 al 3, o mejor dicho, del 0 al 3, es informativo, y posterior, ¿ya? Entonces, posterior para poder nosotros realizar un proceso en el cual nosotros vamos a desarrollar una implementación de un sistema de gestión, lo que tendríamos que aprender es a partir de la cláusula 4 en adelante, todos sus requisitos que se piden aplicar. Veo que por ahí están llegando preguntas al chat. Les comento que al final vamos a tener un espacio para poderlas resolver, ¿sí? Para poder no dejarlos ahí con la pregunta sobre el tintero, ¿correcto? Entonces, dentro de la comprensión de la organización y su contexto, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que como organización tenemos que ver el contexto externo y el contexto interno. Y una buena herramienta para poder realizar eso es la matriz MEFE y la matriz MEFI, ¿ya? La matriz MEFE, en este caso, son los factores externos y la matriz MEFI son los factores internos. Es una matriz donde nosotros colocamos cómo nos impacta el sistema, ¿ya? Cómo nos impacta el sistema este agente externo o este agente interno. Entonces, ¿cómo profesor puede identificar a los agentes externos? Ya, para poder identificar a los agentes externos, nosotros podemos utilizar PESTEL, ¿no? ¿Cuáles serían los contextos? Político, económico, social. Ese es PESTEL. No sé si por ahí han utilizado la herramienta. Y si no, les invito a que puedan buscarla en internet. Es muy fácil de aplicar. Y para la parte interna, normalmente se utiliza la herramienta AMOFIGT.
que también es un acrónimo que viene pues de las áreas que corresponden a una empresa, que es administración, marketing, comercial, operaciones, etcétera, ¿no? Entonces de ahí vienen, los dos vienen de acrónimos, como para que lo podamos tener en cuenta. Y esto siempre, como lo resalta ahí, como se ve ahí, dice, lo que nosotros buscamos es identificar todo lo que sea susceptible de afectar al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el SG-SST. Entonces, es muy importante que sea susceptible para que nosotros podamos identificarlo. Por otro lado, nosotros ahí estamos viendo que en el 4.2 vemos las partes interesadas. Y dentro de las partes interesadas lo que normalmente se hace una matriz simple, porque en las partes interesadas lo que más nos interesa, valga la redundancia, identificar es cómo nosotros vamos a generar valor desde la idea en la cual nosotros estamos desarrollando un plan, ¿ya? Que realmente va a hacer que asegure la seguridad y la salud dentro de nuestra empresa. Entonces es muy importante, es imperativo que nosotros podamos reconocer a las personas que impactan este sistema, ¿ya? Luego de ahí tenemos el alcance del sistema de gestión. Y ahí caemos en un punto en el cual, por ejemplo, es netamente de la norma, no te pide un alcance, en este caso la ley 29783. Sin embargo, ¿para qué sirve el alcance? Para que nosotros podamos determinar, justamente como su mismo nombre lo dice, el alcance que tiene nuestro sistema de gestión. ¿Y cómo la realizamos esto? Mediante que nosotros establezcamos, ¿ya? ¿Cuál va a ser la aplicabilidad y no aplicabilidad de nuestro sistema? Número uno. Segundo, busquemos referencias de cómo nosotros podemos decir que o tenemos un sistema de gestión y que este sistema de gestión se apalanca, ¿ya? Y es necesariamente observable dentro de todos los procesos de nuestra empresa. O no, puede ser que nosotros solo el proceso de operaciones querramos certificarlo ISO 45001. Entonces lo ponemos dentro del alcance. El alcance es un documento súper simple en el cual vamos a detallar esa información que es muy importante para nosotros, ¿correcto? Luego pasamos al 5.2, que es un punto bastante trascendente por la siguiente característica. Dentro de la política de seguridad y salud en el trabajo, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros implementamos un sistema de gestión, una política va a servir como ese nivel de compromiso que va a tener la empresa hacia su sistema de gestión. En pocas palabras, ahí se van a ver por lo menos unos 3, 4, 5. Yo les podría recomendar que pongan mínimo 3, máximo 5 compromisos, ¿ya? Con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Un compromiso, por ejemplo, ¿cuál sería? Que todos nuestros colaboradores participen de las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Todos, sin excepción. Ese sería nuestro compromiso. Nos comprometemos a hacer participar a todos los colaboradores para poder. Ese es un compromiso. Otro compromiso, ¿cuál sería? La participación que puedan tener, pero no desde una perspectiva simplemente de que participan porque quieren participar, sino desde una perspectiva en la cual busquemos que realmente las personas puedan tener ya un enfoque muy basado en estas líneas de poder decir, ya, cuando hablamos de SST se me escucha. ¿Qué es lo que pasa en las organizaciones? Y eso es algo muy recurrente. Normalmente crean un sistema de gestión, ya, pero este sistema de gestión está muy ligado a solamente cumplir o solamente a responder a lo que pide la organización, ¿ya? Y cuando hablamos en esa perspectiva, no estamos realmente siendo conscientes, ¿ya? De lo que verdaderamente es o apalanca el hecho de que nosotros tengamos un sistema de gestión que sirva, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que hacer partícipes a las personas para que ellos evalúen sus riesgos y nos puedan ayudar con cómo tener controles operativos para no caer en este tipo de casuísticas. Entonces, es ahí muy importante
que dentro de los compromisos estén bien definidos, con letras específicas, puntuales, concretas, no yéndose a la exageración de que esto te puede salir en 3 hojas, 4 hojas, no. Una política de SCT máximo son 2 hojas, máximo. Y eso, normalmente las políticas que, por ejemplo, yo hago o yo practico, son políticas que normalmente son de 1 hoja. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Los roles, responsabilidades y autoridades de la organización. Y acá hay un punto muy importante que le toca a la norma, ¿ya? Que es el tema de cómo nosotros realmente vamos a destacar el que cómo nosotros estamos llevando a cabo el cumplimiento o el correcto cumplimiento, ¿ya? De lo que estamos haciendo dentro de la empresa, ¿no? Entonces, acá se nos da mucho los roles y responsabilidades y cómo nosotros los asumimos. Y por otro lado, también nos indica acá, si tu estado de gobierno, ya, si tu país permite tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, técnico. Y si no, tengo un comité. Entonces ahí viene un match que se hace con la ley 29783, en la cual mencionan, entonces, cuando yo llego a este punto, ¿tengo que hacer mi comité o tengo que tener un supervisor? Depende. ¿De qué depende? De que nosotros sepamos cuántos trabajadores tenemos en la organización. Si tenemos menos de 20 trabajadores, entonces no nos corresponde como tal tener un proceso en el cual nosotros realmente entremos en lo que es materia de tener un comité. Cuando es menos de 20, se tiene un supervisor, menos de 20 trabajadores. Y cuando es más de 20 trabajadores, así entramos en materia de tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y eso es lo que te indica la ley 29783. Entonces, como se pueden dar cuenta, solo por ese aspecto ya nosotros podemos determinar cómo comienza a ser match lo que es la norma con lo que es la política, en este caso de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, todo lo que es la norma internacional, todo lo que es las políticas y todo lo que es la ley que viene regida en Perú al menos, ¿ya? Todo esto tiene que estar unido transversalmente y tiene que tener puntos de contacto en común. Y eso es otra característica que les van a preguntar en auditoría. Ya, no podemos hablar de algo en la política y que no sea complementario con lo que te pide la norma ISO y con lo que te pide la ley 29783. Tiene que ser algo muy, muy similar. ¿Ya? Entonces hay bastante ojo y observación con esa parte, ¿correcto? Luego de ahí entramos a la identificación de peligros y evaluación de riesgos y las oportunidades. Que muchos de acá, esta partecita de acá la conocerán con términos más, términos menos, pero es el IPRC, ¿ya? Y dentro del IPRC nosotros, ¿qué es lo que identificamos? Es cómo los riesgos se pueden materializar, volverse peligros, y que luego estos realmente nos afecten o vayan en detrimento contra nuestra salud, y que eso normalmente nosotros tengamos que buscar controles como para mitigarlos, eliminarlos, sustituirlos, ¿ya? O aplicar descontroles, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros acá podamos hacer un match, porque si ustedes entran a la página del Estado y buscan matriz y per se, modelo, ¿cómo se puede decir? Plantilla, la van a encontrar. O sea, van a encontrar esa plantilla en la cual se ha trabajado y van a poder trabajar sobre eso. ¿Eso les asegura que van a tener eficientemente llevado el 6.1.2? No. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener claridad de cuál es el mensaje que queremos llevar y cómo lo queremos llevar. Es muy importante, ¿ya? Luego está la determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos, que es el 6.1.3. Y acá sí nos va a tocar hacer un poco de investigación, ¿ya? Porque acá lo que necesitamos sobre todo es todo lo que nos aplica legalmente. Eso es muy importante que nosotros determinamos todo lo que nos aplica legalmente para que nosotros podamos realmente tener un resultado que sea preventivo, ¿ya? Y específico. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a poder realmente tener
un impacto realmente, ya de saber cuáles son los riesgos, pero los riesgos legales que vamos a estar asumiendo y cómo los vamos a asumir, o cuál es nuestro plan de acción frente a esos requisitos legales. Ya. Puede ser que, no sé, alguien de Colombia esté escuchando la capacitación y me diga, profesor, en este caso, yo sé que en Colombia no hay ley de seguridad y salud en el trabajo. Y yo le diría, pero trata de buscar, porque yo sí supongo que debe haber. Pero entonces ahí es cuando se caen en estos vacíos de entendimiento en los cuales muchas veces si no haces una correcta determinación de los requisitos legales, realmente no es, no es que estés haciendo bien las cosas. ¿Ya? Luego de ahí entramos en la parte 7, que es una de mis favoritas, porque siempre es el contacto con las personas, ¿ya? En la cual vemos competencia, toma de conciencia y comunicación, ¿ya? Siendo el segundo, cuando hablamos de competencias, son la formación necesaria que va a tener que tener los trabajadores y el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo para realizar de manera preventiva sus actividades y también para poder ayudar y dar soporte cuando sucede alguna casuística de seguridad. No es posible o no hay forma de que alguien que, digamos, no sé, que viva lejos conforme el comité. ¿Por qué no? Porque en algún momento puede haber una reunión extra urgente en un sábado porque sucedió un accidente y la persona que vive lejos cuando llega ya sucedió todo, ¿no? Entonces es importante que por ese lado tengamos claridad sobre eso, ¿ya? Luego andamos en la toma de conciencia y la toma de conciencia es nada más y nada menos que, en este caso, las capacitaciones. Ustedes chicos que todos lo saben, una pregunta, ¿cuántas capacitaciones de manera obligatoria por la ley 29783 debemos hacer al año? Nuestra empresa debe hacer para cumplir, para no caer en sanciones. Por la ley 29183, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Entonces, esa realmente es una pregunta que siempre, ya, siempre se hace y que muy pocas personas son las que realmente tienen este compromiso de poderlas cumplir. Muy pocas empresas. Sin embargo, cuando vienes una fil, ya, o cuando hay una inspección, ahí realmente están queriendo retroceder el tiempo y haber participado de las capacitaciones, y ya no se puede. Entonces es muy importante la toma de confianza, es muy importante, ¿ya? Luego está la comunicación. Y en este caso la comunicación es un requisito nuevamente, puntualmente de la norma, ¿ya? El cual nos invita a poder tener sobre todo también lineamientos muy sujetos ya a que nosotros sepamos quién comunica, cómo comunica, a quién comunica y cuándo comunica. Entonces, esa parte es muy importante en este punto de acá. Vamos a poner un ejemplo como para que me puedan entender. Cuando nosotros, digamos, tú eres un operario, ya, Carlos Fonseca es un operario, y viene su compañero, no sé, vamos a poner, ahí estamos con Julio, ya. Y viene su compañero Julio, y dice, oye Carlos, mira, con el respecto al tema del accidente que pasó ayer, ¿por qué tú no hablas directamente con el director y le cuentas? Oye, pero nosotros somos operarios, ¿no crees que eso lo debería comentar la persona que está directamente viendo SCT en el área? Y muchas veces les pueden decir que no, como les pueden decir que sí. Si les dicen que no y que simplemente me mandan a mí como Carlos Fonseca porque me gusta hablar, me mandan a hablar con el director y le muestro los números de los accidentes que han habido, nos vota a todos. Porque para él no va a ser trascendente la información, le va a importar que todo marche bien. Entonces, ahí es importante que nosotros destaquemos ya mucho el tema de cómo vamos a llevar a cabo, ¿ya? Las comunicaciones. ¿Quién comunica? ¿Comunica el jefe? ¿Comunicas tú? ¿Comunica tu asistente? ¿Quién comunica? Es muy importante tener en cuenta eso. La información documentada,
En este caso es nada más y nada menos que este requisito que permite simplificar, optimizar y minimizar la gestión dentro del documento. ¿A qué vamos? Normalmente para poder cumplir con esta parte de acá, lo que nosotros necesitamos es poder, poder mencionar que dentro del proceso de información documentada hemos hecho una lista maestra de documentos. Tenemos todos nuestros documentos codificados y que tenemos un, así como basurero trash virtual, donde ponemos todos los documentos obsoletos. Si ustedes tienen eso, tranquilos, respiren tranquilos, porque esa es la idea de lo que se quiere conseguir. De ahí te viene más relleno, etcétera, las cosas, pero puntualmente eso es lo que se tiene que hacer. ¿Correcto? Luego de ahí pasamos al punto número 8 y en el punto número 8 no es tan extenso como los es en las otras normas. Habla un poco de generalidades, de cómo nosotros podemos utilizar de una manera más efectiva los recursos. ¿Ya? Y que dentro de este mismo enfoque nosotros tenemos que establecer los criterios para los procesos, implementar los controles a los procesos según los diferentes criterios, mantener el mantenimiento y la conservación de la información documentada mediante en este caso que sea necesario, ya la medida necesaria para que los procesos que se han realizado según lo establecido, ¿no? Y por último, también la adopción del trabajo a los empleados. Es importante que nosotros entendamos que en esta parte del 8.11, ¿ya? Acá se habla mucho de lo que nosotros normalmente en el 6.3, perdón, en el 5.3 nosotros hemos detallado los roles y responsabilidades. Aquí se apalancan a esta parte de ahí. Y entonces ahí se vuelve algo mucho más específico correspondiente a lo que nosotros estamos buscando. ¿Correcto? Ahora, nosotros acá podemos ver que tenemos en el 8.1.2 es eliminar los peligros, reducir los riesgos para la SCT. Entonces, la empresa tiene que establecer y implementar los peligros, etcétera. Esto es como nosotros ya tenemos la plantilla de SCT, ya tenemos la plantilla del IPRC, porque le hemos descargado en la página en este caso, del Ministerio del Trabajo, o también si quieren lo pueden descargar ¿cómo se llama? Del mismo internet, algunos modelos ahí hay, ¿ya? Pero es importante que luego de tener estos peligros y reducir los riesgos para el SST, nosotros podamos evaluarlos mediante la jerarquía de controles. ¿Y qué es la jerarquía de controles? Y aquí quiero hacer un paréntesis de la norma como para explicarles esto que me parece muy importante también que ustedes sepan. Sucede que yo me encontraba el año 2018 trabajando para una planta procesadora de alimentos, ¿ya? Y un día por la tarde nos agarran y nos llaman y nos dicen, ¿saben qué? Va a haber capacitación, ¿ya? Y este proceso de capacitación era nada más y nada menos que lo que nosotros íbamos a aprender por seguridad y salud en el trabajo. Y ahí, dentro de todas las cosas que nos enseñaron, ya rescato la siguiente. Nos enseñaron la jerarquía de controles o la pirámide también invertida, como en algunos casos se le conoce también. ¿Ya? Entonces, dentro de la misma, nosotros primero lo que tenemos que hacer es, como está al revés, ya el tope más cercano a nosotros está en la parte de abajo y el tope más lejano está en la parte de arriba. Entonces, lo más lejano que podemos hacer a veces cuando encontramos un problema es eliminarlo. Porque si no, todos los problemas los eliminaríamos, todos los riesgos los eliminaríamos, todos los peligros los eliminaríamos. Y no es posible. Entonces, cuando ya no es posible eliminar el peligro, ya lo que hacemos es sustituir. ¿Ya? Sustitución. De repente por ahí, podríamos verlo como ese grupo de personas que tienen a dos asistentes, ya y cuando es necesario los mandan pues a los dos a que se puedan, en este caso, puedan tener un tema de descanso, ¿no? De igual manera sucede con el tema de los sustitutos dentro de los procesos y los equipos menos peligrosos. Nosotros, si tenemos a personal con estrés, podemos hacerlo rotar, cosa que no caemos en esa casística, porque las personas con estrés son personas pues que tienen mucho estrés laboral, o sea, las personas que están trabajando más de un año periódico, que no tienen vacaciones, etcétera, son las que tienen sobre todo más estrés. Ya, entonces es muy importante eso. Ya.
Pero como vemos, si no podemos eliminarlo, si no podemos sustituirlo, tendríamos que reorganizar y utilizar controles de ingeniería. ¿Y qué me invita el control de ingeniería? No sé si a alguien de pequeño le ha sucedido que ha pensado, pues, de repente por ahí en un pensamiento de niño en algún momento, y pensaban, cuando sea grande, si tengo dinero, voy a solucionar todos los problemas. Y a veces uno cree que solucionando con el dinero se puede solucionar todos los problemas. Entonces, un poquito el tema de controles de ingeniería nos invita a eso, a que paga por la solución del problema. ¿Ya? Entonces, no es lo mejor, no es lo más óptimo, pero sucede, ¿ya? Y por último, no, perdón, y luego de ahí vienen los controles de administrativos, que es la formación, la capacitación, una capacitación, por ejemplo, como la que estamos teniendo el día de hoy, ¿ya? En la cual sobre todo se va a destacar que nosotros podamos tener un uso muy de valor de todo lo que se nos enseña. O sea, comenzar a darle valor a las cosas que se nos enseña y eso es muy importante que nosotros podamos tenerlo en cuenta, ¿ya? Porque si nosotros tenemos en cuenta eso, es como considerar realmente, ya que nosotros estamos siendo un grupo de personas que realmente se preocupa mucho, ¿ya? Por formar, por capacitar, por estar en contacto con las personas. Y luego de eso utilizamos los equipos de protección personal. Al final del eslabón, cuando lo ves ya todo perdido, que no se puede hacer nada más, lo que hacemos es mandar al colaborador con sus equipos de protección personal. Entonces, cuando llegamos a ese punto, es muy complicado porque realmente no es la idea llegar hasta ese punto. Ya es que nosotros podamos, antes de eso, saber cómo reaccionar, porque si no, las mismas personas, inclusive les dan sus EPP si no las utilizan, imagínate, ¿no? Luego de ahí vemos la gestión del cambio y dentro de la gestión del cambio, que lo tienen todas las normas, identificar dos cosas. Los cambios dentro del sistema de gestión de SST, si queremos hacerlo a nivel de personas, lo tenemos que reportar por los canales que se reportan bajo la ley 29783. ¿Ya? Y si es que nosotros queremos cambiar nuestros procesos, toda la integración, lo tenemos que hacer a través de nuestra gestión del cambio de la ISO 45001. Hicimos implementar la ISO 9001 desde la ISO 9001. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos o parecería que podríamos cambiar? Uno de ellos es que la empresa tiene que establecer procesos para implementar controles, ¿ya? Nuevos productos, cambios en los requisitos legales, cambio del conocimiento o información, ¿ya? Sobre cuán peligroso, ¿ya? Y cuán riesgoso es la seguridad y salud en el trabajo dentro de que nosotros nos mantengamos informados o no informados. Y desarrollos de conocimiento con tecnología. Es muy importante que nosotros podamos realmente traer mucho a colación de lo que es la gestión del cambio con lo que nosotros normalmente vemos, todas las casuísticas que suceden día a día dentro de las empresas. Entonces es muy importante que nosotros lo conozcamos. ¿Correcto? Luego de ahí vienen las compras. ¿Y por qué las compras, profesor? ¿Qué tiene que ver las compras con la ISO 45001? Es que nosotros tenemos que ayudarnos a poder dar la mayor satisfacción para poder tener proveedores que realmente nos puedan satisfacer las necesidades, como por ejemplo, si nosotros necesitamos un médico ocupacional dentro de la empresa, y que este médico ocupacional, sí, o sea, obviamente, no es una compra, es un servicio, pero compras como tal se llama así, por la norma. Entonces, todas las actividades que realizan los contratistas que puedan implantar en la empresa, los vamos a ahí estar, ¿cómo se llama? Teniendo en cuenta como para ver el tema de la gestión del cambio. ¿Correcto? Luego entramos a la evaluación del cumplimiento, ya, la auditoría interna y la revisión por la dirección. El 9.12, el 9.2 y el 9.3. Dentro de la evaluación del cumplimiento, entendamos que la organización, dentro de todo, se va a ver muy obligada a que podamos hacer un seguimiento correspondiente del cumplimiento, si no, realmente ahí vamos a caer, ¿ya? En casuísticas en las que realmente nosotros no podamos entrar a un proceso de certificación, si es que nosotros no hemos hecho la
la correcta evaluación del cumplimiento. Y con sus sensores que nos puedan ayudar a decir si es ok o no es ok. ¿Qué pasa? También me encontré una vez desarrollando un trabajo principalmente, ¿ya? Con el cual necesitábamos implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero nos faltaba sobre todo, ¿ya? El que nosotros podamos ver el tema de cómo hacerle el seguimiento y cómo realmente ver los pulsos si está funcionando el sistema. Entonces ahí fallamos, pero justamente se falla para nuevamente luego aprender, ¿no? Eso es lo importante de todo esto, ¿ya? Posterior a eso tenemos la auditoría interna, y la auditoría interna es un juego de documentos, ya es un ecosistema de documentos en los cuales se tiene mucha información como para poder auditar a las diferentes áreas de la empresa que están pasando por una implementación. Las auditorías internas se sirven para eso, las auditorías externas son muy similares, ya muy similares, sin embargo, la auditoría externa normalmente nos apoyamos de un tiempo un poco más periódico y siempre estamos constantemente tratando de ver cómo nosotros vamos a informar cuáles son las mejoras que tenemos que planificar desde esta perspectiva, ¿correcto? Y luego está la revisión por la dirección. Y la revisión por la dirección, ¿ya? Es un paso más en esta cadena realmente que nos invita a poder ver el tema de la ISO 45001, en la cual nosotros vamos a empezar con un proceso muy de mejora, muy de mejora continua. Entonces, la mejora continua es ese proceso por el cual nosotros vamos a poder identificar cuáles son las oportunidades de mejora que vamos a tener, pero de igual manera también podemos identificar no conformidades menores que nos hayan dejado en auditoría. No vamos a tenerlas aparte, las vamos a dejar ahí. Tenemos que realizarlas. Es muy importante para la revisión de la dirección, revisarlas, aprobarlas y luego subirlas a la dirección. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante por la revisión de la dirección. Y por último, el 10.2 nos invita a ver los incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Cuando nosotros hablamos de esto, ya, solo se nos puede venir una cosa a la vez. Ya, una cosa a la cabeza, perdón. Ya. ¿Y qué es? Que nosotros nos recordemos cuando tuvimos un accidente o de repente nos recordemos cuando una persona tuvo un accidente. ¿Y qué es lo que se hizo posterior a eso? ¿Ya? ¿Por qué lo menciono? Porque en ese momento, cuando nosotros hacemos el tema de los incidentes, no conformidades, acciones correctivas, podemos identificar de repente que hay una persona que no está bien que esté en el comité, porque es demasiado asustadiza, porque no le gusta la sangre, no sé, puede ser por mil cosas, porque al fin y al cabo nos vamos a ver con casuísticas de seguridad y salud en el trabajo bastante complejas, bastante complejas. Entonces, ahí necesitamos personas que puedan actuar muy rápidamente, ¿ya? Y como dice la parte de abajo, dice, perdón, ya. Dice, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procesos que incluyan la elaboración de informes, la investigación y la toma de decisiones para determinar y gestionar los incidentes, y no las conformidades, y las no conformidades, perdón, y entendiéndose por tales el incumplimiento de un requisito. Entendamos que cuando nosotros hablamos de una no conformidad, mencionamos lo siguiente, ¿ya? Una no conformidad está compuesta por un triángulo en el cual tenemos arriba en la parte superior la R, en la parte de la izquierda la I, en la parte de la derecha, ¿ya? La E. Y normalmente o coloquialmente cuando nosotros queremos pasar un proceso de auditoría nos dicen, si el auditor ríe es porque hay no conformidad. Y tú, pero si el auditor ríe es porque no hay no conformidad. ¿A qué se refiere? Que el auditor va a encontrar el ríe dentro de tu sistema y te va a poner una conformidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? ¿Ya? Realmente tratábamos de evitar todo eso a toda costa, que el auditor pueda mantenerse muy comprometido con lo que quiere conseguir. Que no es, como dice, necesario que un auditor venga y nos tenga que poner 20 no conformidades. No funciona de esa manera. Entonces, es importante que nosotros, bajo la ISO 45001 2018, podamos seguir sumando este sistema de gestión
que nos ayude pues a apalancarnos como una empresa bastante sólida, ya, sólida y sobre todo respetando toda la normatividad legal peruana. Perfecto. Entonces, los procesos contemplados en la norma ISO 45001, ¿ya? Son los siguientes: proceso de consulta y participación a los trabajadores. Dentro de consulta y participación a los trabajadores, nosotros vamos a tener mucha claridad de que realmente nosotros querramos que los colaboradores tengan su propio, o sea, se pueda tener un comité paritario donde se tenga participación de los del comité por parte administrativa y comité por parte operativa. La identificación de peligros está por demás, ese es el I+C. La evaluación de riesgos para SST y otros riesgos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta parte de acá, por ejemplo, sirve mucho cuando nosotros queremos, sobre todo, tener un impacto directamente con algo que queremos adquirir en materia de SST. Cuando nosotros queremos adquirir algo en materia de SST, por ejemplo, un médico ocupacional o una enfermera ocupacional, como les decía un momento, tenemos que evaluar los riesgos y que estos riesgos nos ayuden a ver un impacto positivo, ¿ya? Modificación de oportunidades de SST y otras oportunidades. Lo que nos dice la norma en este caso es que nosotros tengamos en cuenta cuando hacemos esta parte de acá, es que no caigamos en estos procesos en los cuales por mucho conocimiento te ahogas en el conocimiento. Entonces es muy importante no caer en eso, ¿ya? Luego de ahí la comunicación, eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, la gestión de riesgos en base a lo que es la parte de los requerimientos aplicativos de gestión del cambio, el tema de compras, que también tiene mucho del dado de ese juego que realmente nos va a ayudar a que las compras se den de una manera efectiva y eficiente dentro de nuestro proceso, ¿ya? La preparación y respuesta ante emergencias, ahí tenemos a INDECI, ¿ya? Que INDECI, ¿dónde estaría colocado dentro de nuestros procesos? En nuestra matriz MEFE, ¿no? O como interesado. Ahí es una pregunta que es muy buena para que ustedes puedan de repente por ahí por el chat responder. Pero INDECI nosotros lo colocaríamos como un interesado externo o como un contexto interno. Perdón, como un contexto externo. Es muy importante que nosotros podamos realmente saber la diferencia entre contexto e interesado, como para poder tenerlo, ¿ya? Entonces ahí de repente si alguien responde por el chat, como para tenerlo en consideración, ¿ya? Sin embargo, entender pues que hay una diferencia y que voy a dejar un par de segundos para poder decirlo, ¿ya? Como hemos visto, ahí estamos la preparación y respuesta ante emergencias y el seguimiento y el análisis y medición del desempeño. En esta parte del análisis y evaluación del desempeño, lo más importante que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Es cuando nosotros miramos, generar evidencias. Todo con evidencias. Reuniones, actas, registros, etc. Y los incidentes, no conformidades y acciones correctivas son una invitación a que nosotros podamos ver varios procesos, ¿ya? Y que sobre estos procesos nosotros podamos gestionar como actores principales en la investigación de qué es lo que pasó o por qué pasó. Y como vemos acá, acá tenemos la norma ISO 45001. Esta es la portada general de la norma, ¿ya? Realmente dentro de la norma he tratado de ser bastante específico, pero a la vez también ser muy estratégico de saber cuáles son los puntos o los ítems, porque de todas maneras la capacitación ustedes ya la tienen, como lo había mencionado dentro de su bandeja de entrada, ¿ya? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la ISO 45001 tiene, así como tiene algunos requisitos los cuales son netamente aplicables, hay algunos requisitos que no necesariamente nosotros los necesitamos aplicar a un 100%, porque no hay ese proceso de necesidad. Entonces es muy importante que nosotros podamos claramente saber que la norma, en base a lo que hemos visto en esta presentación, comenzar primero implementando esos puntos. Y los demás son muy complementarios, muy sutiles, muy suaves. ¿Ya? Esta es la norma ISO 45001, que normalmente las estudia para que nosotros podamos certificarnos como auditores internos. Por ahí, por ejemplo, yo soy auditor interno ISO 45001, ¿ya? Y de todas maneras recomendarles que si ustedes van a entrar en un proceso de implementación de un sistema de gestión, en este caso bajo la norma ISO, ¿ya?
que es muy importante que ustedes puedan avalar que tienen certificados de experiencia en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Si no, antes UNAFIL, cuando ustedes vengan y no tienen dentro de su experiencia, no tienen experiencia objetiva, evidenciaria, de que ustedes saben cómo manejar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no se lo van a comprar y por ahí pueden haber más sanciones para la empresa, porque la seguridad y salud en el trabajo es un tema muy, 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 muy requerido de las empresas como tal, que nos ayudan para poder trabajar bajo estos desarrollos y diseños, ¿ya? Y bueno, chicos, realmente la capacitación ISO 45001, ¿ya? Es un proceso el cual nosotros seguimos paso a paso, ¿ya? Desde la concepción de poder ver los interesados y desde la concepción de poder ver cómo nosotros vamos a funcionar como ejes transversales a las mismas, a lo mismo que te pide la norma, lo que te pide la ley, cómo nosotros vamos a hacerlo integralmente. Ese es el objetivo desde la ISO 45001. No que hables de la ISO 45001 por un lado y que hables de la ley de seguridad y salud por otro lado. No va tanto por eso. Entonces, es muy importante que nosotros podamos verlo así. Realmente, estas capacitaciones son muy de este proceso, pues, de llamar a ustedes a la curiosidad de que sigan capacitándose constantemente. Como les digo, no es solo capacitarlos, sino también es el proceso en el cual ustedes siguen las evidencias, las certificaciones que puedan obtener, como para que puedan en algún momento, o si es que ya muy pronto, liderar un proyecto de implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por mi parte, esa es la invitación. Le daría pase a la presentadora para ver si hay una ronda de preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero Fonseca, por la capacitación que hoy día nos ha brindado y muchísimas gracias a los participantes por su preferencia. Los esperamos en próximas capacitaciones. Estoy dejando nuestra lista de capacitaciones en el chat para que puedan ver toda nuestra programación. Perfecto. Entonces, ingeniero Fonseca, la primera consulta que nos dejan es: para realizar una tesis de implementación de un seguridad y salud en el trabajo en un área de una municipalidad, lo primero sería con la ley peruana o se podría con la ISO 45001. Ya. Lo primero es la ley peruana, eso es lo que nos rige a nivel Perú, ¿ya? Y segundo, aparte de regir solo con la ley peruana, tendrías que regirte con las normas específicas que tienen que ver con este departamento, ¿ya? En específico de este giro de la empresa, si no me equivoco, estamos hablando del sector público, ¿ya? Y cuando hablamos del sector público, ahí tienen algunos acápites que se suman para poder desarrollar un impacto un poco más relevante. Pero sí, por ese lado, comenzarías primero por identificar todos tus requisitos legales y luego de identificar todos tus requisitos legales, ya implementas la norma, que la norma ya está pues en un paso a paso de cómo hacerlo, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero Fonseca, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es: ¿dónde podemos conseguir el formato de la ISO 45001 para poder aplicarlo? Ya, en este caso yo le voy a solicitar al Grupo Educativo Capacidad de Perú, si no mal me equivoco, se lo están dando como parte del kit cuando pagan por el certificado, si no mal me equivoco, ahí me confirman por favor, pero sí, yo lo puedo, ¿cómo se llama?, gestionar mediante ellos para poder hacerlos llegar, no sé si para esta presentación o para próximas presentaciones. Ok, muchas gracias, ingeniero Fonseca. La siguiente consulta que nos dejan es: ¿qué empresa se recomendaría que implemente la ISO 45001? Todas las empresas. Todas las empresas pueden tener un impacto directamente. En todas las empresas mediante que tú tengas ya personas trabajando, ya hay un impacto significativo con un riesgo para la seguridad y salud en el trabajo. Entonces,
todo tipo de empresa puede ser certificada ISO 45001. El alcance va a cambiar, sí, obviamente no va a ser lo mismo una empresa de desarrollo de software que todos están sentados con una empresa, no sé, de minas que están a 4000 metros sobre el nivel del mar y encima están en el socavón. No es lo mismo, obviamente. Pero, sin embargo, para todos aplica de una manera distinta, pero impacta de igual manera. Muchísimas gracias, ingeniero Fonseca. La siguiente consulta es, ¿la auditoría de Sunafil es programada o cae de improviso? Inopinada. Es inopinada, es muy difícil que les pasen una citación, ¿ya? Pero si no es inopinada, que quiere decir inopinada, que es no programada, en base a, pues, de repente se puede presentar que uno de los trabajadores haya hecho una denuncia anónima y en base a eso comienzan a hacer una investigación, o puede ser que estén pasando dentro de un programa y a veces hay citaciones que te dicen, ¿sabes qué? La próxima semana, tal día vamos a pasar una auditoría, pues, para ver su sistema. Muchísimas gracias, ingeniero Fonseca. Entonces ya no hay más consultas. Ok, ya. Con esta vamos a terminar la ronda de preguntas. Ok, esa pregunta ya lo han respondido participantes hace unos minutos. Indicaron que el formato se le ha enviado a todas las personas que han realizado con anticipación el pago por sus materiales y certificado. Así que si desean mayor información de estos documentos, dar clic al link que estoy dejando en el chat para que mi compañero puedan brindarle mayor información. Ok, entonces ya con esto ya terminamos. Muchísimas gracias, ingeniero Fonseca, y muchísimas gracias, participantes. Los esperamos en próximas capacitaciones. Estar atentos al fanpage de Grupo Educativo Capacite Perú. Y bueno, que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias.